Muy bien, entonces la anterior clase habíamos hablado acerca de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición. E incluso habíamos dado ya ejemplos de cómo obtener la confiabilidad, donde habíamos dicho que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida a un mismo individuo, el resultado tiene que ser el mismo o el resultado tiene que ser similar. ¿Ya? Y habíamos trabajado con estadísticamente habíamos sacado la confiabilidad de ese instrumento de medición aplicando el alfa de Cronbach. Este alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve exclusivamente para determinar la confiabilidad de los instrumentos de medición. Habíamos utilizado en el programa Excel y también habíamos logrado sacar la confiabilidad en el paquete estadístico SPSS. Ahora vamos a un poco hablar acerca de la validez. Y la validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que se está estudiando. Para ello se tiene que comprobar tres aspectos: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. A ver, vamos a ahora desarrollar esos tres puntos con ejemplos. Veamos el primero. Respecto a la validez de contenido, se refiere al grado en que un instrumento tiene un dominio específico de la información que se tiene. A ver, dicho en otras palabras, nos dice que un instrumento de medición tiene que contener información específica de un estudio. Acá tenemos el ejemplo. Fíjense, este cuestionario dice: cuestionario sobre el conocimiento de la cavidad bucal. Fíjense, acá está hablando del paladar, está hablando del frenillo superior, está hablando de los labios, de la úvula, de la lengua, amígdala palatina, frenillo lingual. ¿Qué falta acá? Si estamos hablando sobre el conocimiento de la cavidad bucal, ¿qué nos faltaría? ¿Quién puede ayudarme? ¿Qué falta? Lo más importante. Exactamente, exactamente. Si en un cuestionario se excluye alguna cuestión, ya como dice, que contenga este cuestionario, en este caso los dientes o las piezas dentarias, entonces este instrumento tiene fallas en la validez de contenido. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que tener cuidado. Si hablamos sobre un tema específico, ese tema tiene que estar incluido dentro de un cuestionario. No se puede obviar. Entonces, espero que esté entendido esta parte de validez de contenido. Ahora vamos a referirnos a lo que es la validez de criterio. Y la validez de criterio dice que se establece al comparar los resultados que obtengamos en el estudio o sea, los resultados que obtengamos en el estudio, pero los tenemos que comparar con otro criterio, pero que está midiendo lo mismo. Acá tengo un ejemplo de la Coca-Cola. Luego les voy a explicar por qué está este ejemplo, ¿ya? En el ejemplo dice que se pretende cambiar el sabor de una bebida. Ya ese es el ejemplo. Primeramente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? A los participantes del estudio vamos a hacerles probar los sabores, tanto el antiguo como el nuevo, y le vamos a preguntar su opinión. Me estoy refiriendo a esto, ¿ya? Preguntamos su opinión y vamos a registrar. Seguramente algunos dirán que les gusta, otros dirán que no les gusta, y de acuerdo a esas opiniones se puede o no cambiar el sabor de la bebida. Pero tenemos que corroborar ese resultado, o sea, nuestro primer resultado, con otro criterio. Acá tenemos el otro criterio.
Y la otra manera puede ser que a los participantes les vendemos los ojos, ¿ya? Les vendemos los ojos y podemos hacerles consumir o beber la Coca-Cola, en este caso, y luego preguntar, ¿no?, qué sabor le agrada, y de acuerdo a eso podemos seleccionar o podemos cambiar el sabor, etcétera. ¿Ya? Como verán, hay dos criterios que están midiendo lo mismo. Entonces, una vez realizado estos dos procedimientos, recién se puede tomar la decisión, en este caso de poder cambiar el sabor o no. Ahora, les explicaré por qué he puesto acá el ejemplo de la Coca-Cola. Antiguamente, en los años 70 más o menos, la empresa quiso cambiar el sabor de la Coca-Cola, ¿ya? Y para ello lo que hicieron es una encuesta, o sea, solamente tomaron en cuenta este primer aspecto. Hicieron probar el sabor a los participantes y solamente registraron la opinión con un solo criterio, ¿ya? Solamente esto. Y ellos cambiaron el sabor, pero posteriormente se dieron cuenta que estaba mal porque sus ventas cayeron, etcétera. La empresa casi se va a la quiebra. Entonces, por eso es muy importante a veces tener dos criterios para tomar una decisión, ¿ya? Entonces, esa es la validez de criterio. Ahora, validez de constructo. La validez de constructo se refiere a que también un instrumento de medición mide un concepto teórico. En otras palabras, nos dice que el instrumento cómo mide un concepto teórico. En este caso existen tres etapas que debemos conocer, ¿ya? Debemos dominar esas tres etapas. La primera, establecer la relación teórica entre conceptos. Esto se puede lograr teniendo un conocimiento profundo del tema que se está investigando, ¿ya? Generalmente este conocimiento lo tienen los expertos, también las personas que leen mucho sobre el tema que se está investigando. El segundo, ¿ya?, correlacionar estadísticamente los conceptos y analizar cuidadosamente las correcciones. Esto lo logramos mediante, o sea, teniendo conocimientos y aplicando procesos estadísticos. Y el tercero nos dice que se tiene que interpretar la evidencia, o sea, interpretar los resultados que se obtengan, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos decir que para tener la validez de constructo de un instrumento de medición, tenemos que tener un amplio conocimiento teórico del tema que estamos estudiando y también tener conocimiento de estadística, ¿ya? Ahora, vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de validez de constructo. En las investigaciones que se tienen, o sea, en otras palabras, en la teoría, si logramos relacionar positivamente, ¿ya?, el A, porque eso es lo que queremos relacionar, ¿ya? El instrumento mide el constructo A. Si logramos relacionar positivamente A con B, A con C, A con D y negativamente A con B doble, ¿ya? Lo mismo tenemos que lograr al estar aplicando un instrumento de medición. En el instrumento de medición, de igual manera, tiene que existir esa relación positiva con B, con C, con D y una relación negativa con B doble, ¿ya? Si logramos eso, ¿ya?, entonces podemos hablar de validez de constructo. No se olviden que se tiene que tener un amplio conocimiento de la teoría y esto se logra mediante mediante programas estadísticos también se puede lograr o aplicando la estadística. Factores que pueden afectar la confiabilidad. Generalmente estos
factores se ocasiona la improvisación, ¿ya? Y dentro de esos factores podemos mencionar los siguientes. Cuando utilizamos instrumentos desarrollados en el extranjero y que no han sido validados en nuestro contexto. Eso es lo que generalmente lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nos piden elaborar un instrumento de medición para aplicarlo en nuestro contexto. Lo primero que hacemos, vamos al internet y nos copiamos un cuestionario y eso lo queremos aplicar en nuestro trabajo. Pero no es así. ¿Ya? Ese instrumento que podemos aplicarlo, que está desarrollado en el extranjero, tenemos que validarlo, ¿ya? Y más o menos ya les he enseñado cómo se valida, ¿verdad? Validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Luego, el segundo es cuando se utiliza instrumentos inadecuados para las personas. Eso también nosotros lo hacemos, ¿ya? Si nos dicen, van a elaborar un instrumento para niños, resulta que obtenemos un instrumento que se ha utilizado para personas adultas y lo mismo queremos utilizar en los niños, ¿verdad? Eso también tenemos que trabajar la validez. El 3, características personales de los participantes, ¿ya? Generalmente algunos participantes, cuando se les está preguntando en algún cuestionario, muchos responden negativamente o no tienen ganas de participar del estudio. A eso se refiere características personales de los participantes. El cuarto, condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, ¿ya? Generalmente cuando se esté aplicando un instrumento de medición es preferible que se aplique en un lugar ideal, en un lugar confortable, porque no es lo mismo que uno pregunte o aplique el instrumento de medición en un lugar donde hay mucho ruido, donde no exista una adecuada iluminación, etcétera, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta esos factores pues pueden afectar en la confiabilidad y en la validez del instrumento de medición. Ahora, procedimiento para construir un instrumento de medición. Son 12 fases. La primera fase, redefiniciones fundamentales. En esta etapa se seleccionan las variables de estudio. Puede ser el lugar, a quienes se va a realizar se va a aplicar el cuestionario o el instrumento de medición. En la segunda fase es la revisión de la literatura. En este caso, la mayoría tenemos que sacar ejemplos de otros instrumentos de medición que han sido utilizados en otros países o en otros estudios, ¿ya? Para eso es muy importante revisar la literatura, porque con eso nos podemos basarnos en la construcción de nuestro propio instrumento de medición. El 3, identificar variables y medir sus indicadores, dice, ¿ya? Se tiene que identificar variables que estén relacionados con nuestro estudio. Es muy importante, ¿ya? Identificar variables para medir sus indicadores, preferiblemente variables que estén relacionados con nuestro estudio. 4, toma de decisiones clave. Se tiene que tomar 3 decisiones. Y esas decisiones son claves y muy importantes. La primera, si se utiliza un instrumento que está elaborado en otro estudio, o en otro trabajo, o en otro país, eso se tiene que definir, ¿ya? El 2, si construimos uno nuevo, pero que tiene que estar de acuerdo a nuestro estudio. Y el 3, si ese instrumento será autoaplicado o será mediante otro método. Esos 3 puntos, por favor, tomar en cuenta. El 5, la construcción de un instrumento. En este caso, se tiene que utilizar algunos métodos, como por ejemplo, la operacionalización de variables. Con esta operacionalización de variables sí se puede elaborar instrumentos de medición. El 6, la prueba piloto.
consiste en administrar el instrumento a una pequeña cantidad de muestra o personas para probar la pertinencia del instrumento de medición. El 7, la elaboración de la versión final. En este caso, una vez que se realiza la prueba piloto, se tiene que revisar ese instrumento y se tiene que implementar y se tiene que corregir cambios, etcétera, cambios necesarios específicamente. El 8, entrenamiento de personal. Ya se tiene que capacitar al personal, los que van a aplicar el instrumento de medición. 9, autorizaciones. Conseguir permiso para aplicar los instrumentos de medición. Es muy importante porque no podemos ir a aplicar el instrumento sin permisos correspondientes, ¿verdad? El 10, administración del instrumento. En este caso ya es, como su nombre lo dice, aplicar el instrumento a los participantes de estudio. O sea, ya se ejecuta el instrumento de medición. El 11 es la preparación de los datos. Se los tiene que codificar, se los tiene que insertar en una base de datos. Y finalmente el análisis, mediante programas estadísticos se puede lograr trabajar este análisis. Tenemos que tomar en cuenta 3 cuestiones fundamentales para la elaboración de un instrumento de medición. La primera es la operacionalización, la segunda la codificación y la tercera establecer los niveles de medición. En la primera, en la operacionalización, consiste en convertir una variable teórica a indicador medible. Eso enseguidita les voy a explicar. Respecto a la codificación, no es nada más que asignarle un valor numérico a las respuestas. Y finalmente los niveles de medición. Es un procedimiento para identificar y clasificar variables. A ver, vamos a desarrollar esos 3 aspectos. Respecto a la operacionalización de variables, es muy importante, esto sí es muy importante, porque con este procedimiento vamos a lograr crear un instrumento de medición. En la operacionalización de variables, generalmente se trabaja como están viendo, con una tablita, ya, con la tabla. Y en esta tabla tiene lo que se llama una columna donde está la variable, otra columna donde está la dimensión, otra columna los indicadores y otra columna donde están los ítems. Esto es un modelo. En otros libros, en otros trabajos incluso de trabajos de investigación o artículos, la operacionalización de variables un poquito se modifica, cambian. Y en este caso estamos como ejemplo de nuestro libro. Donde está la variable, columna de variables, ahí se tiene que escribir todas las variables que van a ser parte de nuestro estudio. En este ejemplo tenemos cepillo dental, frecuencia de cepillado dental y la otra variable, salud oral. En la dimensión anotamos lo que es la importancia de la variable, ya, la importancia de la variable en la dimensión. En este caso, el cepillo dental es muy importante porque es un instrumento de limpieza dental. La frecuencia de cepillo dental es muy importante porque es una actividad de limpieza. La salud oral es muy importante conocer, ¿ya?, sobre la salud oral. Ahora, dentro de los indicadores, como su nombre nos dice, nos ayuda a indicar qué es lo que queremos lograr de la variable, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que quiero de mi primera variable, de cepillo dental? Quiero saber si el participante tiene o no tiene cepillo dental. De mi segunda variable, quiero saber la cantidad de cepillados al día. Y de mi tercera variable, quiero saber la importancia.
Ahora, respecto a los ítems, acá fíjense, a los ítems, acá ya se crea, en otras palabras, la pregunta del cuestionario, ¿sí? Según la variable que se tenga. Mi variable es cepillo dental y en mi ítems más la dimensión indicadores ya puedo construir el ítem. En este caso, tiene cepillo dental. Y las respuestas, sí, no, porque yo quiero saber si tiene o no tiene cepillo dental, ¿verdad? Ya está mi primer ítem con su respectiva respuesta. En la segunda, mi segundo ítem ya creé y dice cuántas veces se cepilla al día. Ya, como acá, en indicadores y dimensión, yo quiero saber la cantidad de cepillados al día. Y acá ya tengo, incluso ya está codificado acá, ¿ya? Una vez, dos veces, tres veces, más de tres veces o nunca. Y respecto a al tercer ítem, en este caso estoy utilizando una escala. En esta pregunta es una escala de Likert. Y mi ítem dice, ¿usted considera que conocer la salud oral es muy importante? Y la respuesta uno ya puede seleccionar entre totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Esta es una escala de Likert que posteriormente les voy a mencionar. Entonces, como verán, si dominamos la operacionalización de variables, entonces podemos construir un instrumento de medición como este ejemplo. ¿Ya? Como se han dado cuenta, con la operacionalización de variables, con toda esta parte, pero teniendo conocimiento de lo que son la dimensión e indicadores más la variable, se puede lograr elaborar un instrumento de medición, como en este caso, ¿sí? Un cuestionario o una escala de Likert. Espero que esté entendido esta parte. Ahora, ¿qué es la codificación? Habíamos dicho que la codificación es darle un valor a la variable. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos categorías respecto al sexo, el masculino y el femenino. Si le damos un código, fíjense, al masculino le podemos dar el 1 y al femenino el 2. También podemos codificar otra variable, frecuencia de cepillado dental. Al una vez le damos 1, al 2 veces le damos el código de 2, al de 3 veces 3, código de 3, más de 3 veces código 4 y al nunca 0. ¿Ya? Esto respecto a las codificaciones es muy importante porque nos facilita en el análisis de datos. Actualmente los programas estadísticos siempre aceptan en códigos y si introducimos en códigos, pues nuestro análisis va a ser bastante rápido y bueno y no va a tener fallas. Ahora, el nivel de medición, habíamos dicho que es un procedimiento que nos sirve para identificar y clasificar variables. Dentro del nivel de medición tenemos al nominal, al ordinal, al intervalar y al de razón. A ver, vamos a ver los ejemplos, con esto sí van a entender. Respecto al nivel de medición nominal, acá lo que le caracteriza es que no se tiene orden ni jerarquía. Por ejemplo, si vamos a hablar de sexo masculino, ya, masculino, acá un poquito está fallado. Voy a corregir un momentito, ya espérenme por favor, porque acá está masculino, masculino. Vamos a corregir acá. Acá tiene que ser femenino. Y ahora, con este ejemplo, decimos que en la nominal no tiene orden ni jerarquía. Si primeramente presentamos como masculino y femenino, el masculino 1 y el femenino 2. Pero como no tiene orden ni jerarquía, podemos presentar al revés. Primero podemos presentar el femenino y después el masculino.
O sea, no tiene no afecta en nada a los resultados, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, las especialidades de la facultad. Podemos presentar primero a ortodoncia, segundo a operatoria y tercero a salud pública. Pero también podemos presentar de distinta manera. Podemos presentar operatoria, salud pública y ortodoncia. Ya los resultados van a ser los mismos y no van a afectar en nada. Ya a eso se denomina. Otra situación, las variables nominales pueden incluir dos categorías, como por ejemplo en este lado tenemos 1 y 2, a esto se llama dicotómicas. O pueden presentar más categorías, ¿ya? Como en este caso, a esto se llama categóricas, no se olviden, dicotómicas y categóricas, ¿ya? O en otros casos también se llama politómicas, ¿ya? No se olviden esa parte. Ahora, vamos al ordinal. El ordinal en este nivel sí existe categorías. Además mantienen un orden. Puede ser ascendente o descendente. Veamos este ejemplo, grados de educación. Primero tenemos al grado universitario, según importancia estamos dando, ¿ya? Según jerarquía, en otras palabras. Universitario, secundario, primario y sin estudios, ¿ya? De esa manera, espero que esté entendido esto, lo que es el nivel de medición ordinal. Acá tenemos otro que es el intervalar, es muy importante o muy interesante, donde nos dice que en este nivel, además de presentar un orden y jerarquía, se establece intervalos iguales. Fíjense, acá tenemos un intervalo, acá tenemos otro intervalo y todos son iguales. En este caso estamos hablando de edades de 0 a 5, de 10 a 15, de 20 a 25, etcétera, ¿ya? Ahora, cabe notar que en este nivel de medición intervalar, el 0 no es real. Este 0 es arbitrario y no tiene valor. Por ejemplo, en edades, ¿acaso hay 0 edades? No hay, ¿verdad? No hay 0 edades, porque uno desde que nace ya pasa un segundo, un minuto, etcétera. Por eso se dice que en el nivel de medición intervalar, el 0 no es real, es arbitrario y no tiene valor. Ahora, acá tenemos otro, el nivel de medición de razón. En este caso ya se tiene un orden, se tiene jerarquías, además el 0 es real, ¿ya? El 0 es real. Fíjense, si hablamos de salario, acá tenemos de 0 a 100, de 200 a 300, de 400 a 500. Fíjense, si tomamos en cuenta este 0 y decimos que el 0 es real y tiene valor, las personas que tienen 0 ingresos, pues no perciben ningún salario, quiere decir, ¿verdad? En este caso el 0 es real, ¿ya? Espero que esté entendido esa parte. Luego tenemos tipos de instrumentos de medición. Los más utilizados, el cuestionario, especialmente el cuestionario es el que más se utiliza, y también tenemos la escala de actitudes de Likert. Ahora, respecto al cuestionario, podemos decir que es un conjunto de preguntas y donde se tiene que medir algunas variables, ¿ya? Y respecto a la escala de actitudes, también llamada escala de Likert, se usa para medir, como su nombre lo dice, actitudes, y se basa en la creación de un conjunto de enunciados sobre las cuales el entrevistador tiene que marcar o registrar su acuerdo o desacuerdo. Eso enseguida les voy a explicar. Respecto al cuestionario, tenemos tipos de preguntas del cuestionario, y estas son las preguntas cerradas y las preguntas
abiertas. Respecto a las preguntas cerradas, acá tengo, respecto a las preguntas cerradas, como verán en este ejemplo, ya está delimitada. Ya tienen opciones de respuestas, ya están previamente llenadas. Lo único que se hace es que el participante tiene que marcar, como por ejemplo, si yo quiero marcar acá, o puedo marcar acá, ¿ya? O sea, está, como su nombre lo dice, está cerrada y está delimitada, ¿ya? Luego tenemos a las preguntas abiertas. En este caso ya no está delimitada y a la persona que se está entrevistando tiene una amplia alternativa de respuestas. O sea, puede dar una respuesta bastante amplia de la pregunta que se le realice. Por ejemplo, acá tengo una pregunta. ¿Por qué tienes caries? Dice. Y el que responde puede decir porque consumo productos azucarados, puede decir una persona. La otra puede decir porque consumo productos azucarados y no me cepillo los dientes, etcétera, ¿ya? Entonces, con las preguntas abiertas, existe la posibilidad de profundizar más una cuestionante o una pregunta que uno requiera. ¿Cómo se codifican los cuestionarios con preguntas abiertas? Si volvemos atrás un momento, acá, en las preguntas cerradas es bastante sencillo ya porque ya está codificado y es directamente introducir a la base de datos y posteriormente realizamos el análisis. Pero en las preguntas abiertas es muy complicado porque incluso algunos participantes pueden dar pues una respuesta bastante larga. Entonces existen procedimientos para poder codificar esas preguntas abiertas. Y acá tenemos, si seguimos estos pasos, podemos lograr codificar esas preguntas. El primer paso dice, debemos seleccionar los cuestionarios según características de los participantes, como por ejemplo, sexo, edades, ¿ya? Eso vamos a seleccionar. 2. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta en las preguntas. 3. Debemos elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia. 4. Debemos clasificar las respuestas elegidas en temas. 5. Darle un nombre o título a cada tema. Y 6. Asignarle el código al patrón general de respuesta. Ya un poquito complicado. Para esto les tengo un ejemplo, fíjense. Acá tengo un ejemplo. Primero dice que tenemos que seleccionar los cuestionarios o las respuestas según características del paciente. Ya podemos clasificar según sexo femenino, según edad. Ya en 2 grupos podemos clasificarlos. Luego nos dice que debemos observar la frecuencia con que aparece cada respuesta. Vamos a suponer que mi pregunta es la siguiente: ¿qué es la caries dental? Y ahí va a haber una infinidad de respuestas. Entonces tenemos que observar y agrupar las respuestas parecidas. Como en este caso, acá por ejemplo respondieron: cuando los gusanos destrozan los dientes. Ya más o menos tiene una idea de lo que es la caries dental, ¿verdad? Y acá otros respondieron: dolor en los dientes. Ya son 10 que respondieron. Otros respondieron: no sé, haciendo un total de 35. Ahora, una vez que observemos las respuestas, vamos a clasificarlas. Ya, vamos a clasificarlas. Entonces vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a poner un nombre caries dental y acá 1 conoce y 2 no conoce. Ya, esto se hace relación a esto. Ya, cuando los gusanos destrozan los dientes a estas personas los estoy clasificando como conocen lo que es caries dental. Y a los que respondieron dolor de los dientes no sé,
se los estoy clasificando como no conocen. Inmediatamente tengo que colocar un nombre a las respuestas. En este caso, conocimiento de caries dental. Ahora sí, voy a darles un código. 1 a los que sí conocen y 2 a los que no conocen. Puedo trabajar con frecuencia. Los que conocen son 20 y los que no conocen son 15, haciendo un total de 35. Puedo seguir trabajando en porcentajes e incluso ya puedo interpretar. Y digo, del 100% de participantes, ¿ya? 57% sí conoce lo que es caries dental y 43% no conoce. De esa manera se puede trabajar con preguntas abiertas. Espero que esté entendido esta parte porque es un poquito complicadito. Ventajas y desventajas del cuestionario. Las ventajas cuando se trabaja con preguntas cerradas son las siguientes. Son fáciles de codificar, menor esfuerzo por parte del encuestado porque solamente tiene que marcar, ¿verdad? Por eso es menos esfuerzo. Requiere menos tiempo y fáciles de comparar entre respuestas. Y su desventaja, limita la respuesta porque ya está delimitada las respuestas, ¿verdad? Luego, respecto a las ventajas de las preguntas abiertas, les proporcionan información amplia, ¿ya? Como les explicaba hace un momento, el encuestado o el participante puede escribir lo que él piense, entonces da información amplia. Dentro de sus desventajas es muy difícil codificar, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Si son preguntas más complicadas es pues muy difícil la codificación y también muy difícil el analizar. Preguntas obligatorias de un cuestionario. Siempre en los cuestionarios traten de tomar en cuenta las preguntas demográficas, como ser género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política, barrio, ocupación. Aunque algunas de estas es muy difícil preguntar porque incomoda a los participantes, pero trataremos de que un cuestionario tenga preguntas demográficas. Características de las preguntas. Las preguntas deben ser claras, precisas, comprensibles para los encuestados. ¿Ya? No hacer preguntas complicadas, porque no van a poder responder e incluso nos vamos a complicar nosotros mismos al realizar el análisis. ¿Ya? Debe ser breve, debe formularse en vocabulario simple. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque incluso tenemos que utilizar palabras que los adultos mayores utilizan, los jóvenes y los niños. No debe incomodar a las personas, ¿ya? Eso es muy importante. La pregunta no debe inducir a la respuesta, ¿ya? No debe apoyarse en instituciones ni en evidencias comprobadas, no elaborar preguntas de negación, no preguntas racistas. Eso tenemos que tomar en cuenta al elaborar nuestro instrumento de medición. Ya son características de las preguntas. El tamaño de un cuestionario, como dice acá, no existe una regla al respecto, pero si el cuestionario es muy corto, perdemos información. Y si es largo, es muy tedioso o va a ser fastidioso para los que están respondiendo. Lo ideal es que un cuestionario más o menos se termine de llenar en 35 minutos. ¿Ya? No puedo escribir, ya lo ideal. O sea que si pasa más de la media hora, ya va a ser aburrido y tedioso. ¿Cómo puede aplicarse un cuestionario? Se puede aplicar puede ser autoadministrado
o por entrevista. Si es autoadministrado, significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes. En este caso no hay intermediarios y las respuestas los participantes van a marcar ellos mismos. Respecto a la entrevista hay dos formas, puede ser de forma personal o de forma telefónica. Si es de forma personal, en este caso implica que una persona que esté entrenada, calificada, es el entrevistador, donde aplica el cuestionario y los participantes responden y el entrevistador registra, ¿ya? En este caso puede utilizar alguna herramienta, como también puede ser grabadoras, etcétera. Y si es por entrevista telefónica, como su nombre lo dice, utiliza ese medio de comunicación, el teléfono, y luego va entrevistando a las personas y registra. Ahora, existen casos especiales cuando se tiene población analfabeta o cuando son los niveles de educación baja o los niños. En este caso se puede utilizar gráficos como este ejemplo, ¿ya? Si está en desacuerdo, si está neutral o de acuerdo, ¿verdad? Esto es muy importante cuando se trabaja con poblaciones, como les acabo de mencionar, analfabetas, en niños especialmente. Luego tenemos la escala de Likert. Tengo un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta. Acá está el ejemplo, ¿ya? Tenemos un cuestionario, acá tenemos este cuestionario donde se está aplicando la escala de Likert, ¿ya? Los 5, fíjense, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Y en este cuestionario, fíjense, en la primera pregunta respondió muy de acuerdo, en la segunda pregunta de acuerdo, en la tercera muy en desacuerdo, en la 4 ni de acuerdo, ni desacuerdo, etcétera, ¿ya? Para poder analizar este cuestionario, primero vamos a sumar todos los valores de las respuestas. En la primera es 1, aquí está el 1, en la segunda es el 2, en la tercera el 3, el 1, en la cuarta es 3, en la quinta es 1, en la sexta es 1, en la séptima es 2 y en la octava es 1. Se suma todos esos valores y nos da 12. Ahora, como sabemos, la puntuación mínima es 8. Si sumamos todos los unos nos va a dar 8, ¿verdad? Y la puntuación máxima es 40. Si sumamos todos los 5 nos va a dar 40. Ahora, tenemos nuestra escala acá de actitudes. ¿Ya? ¿Cómo nos salió 12? Ubicamos esa posición y decimos acá que la actitud, en este caso de este cuestionario, puede ser bastante desfavorable, ¿verdad? A medida que van aumentando los puntos, también la actitud es favorable. Esa es una forma de interpretar este tipo de cuestionarios con escala de actitudes. Pero también se puede aplicar otra fórmula, que es la puntuación obtenida con el número de afirmaciones. La puntuación obtenida es 12 y el número de afirmaciones son 8, ¿verdad? 8 preguntas. Y tenemos un coeficiente de 1.5. Desde el 1 hasta el 5, ¿ya? Ubicamos la posición correspondiente a 1.5, está entre acá, ¿no? Y podemos decir de igual manera que la actitud es desfavorable, ¿ya? De esa manera ya se puede trabajar con lo que es la escala de Likert en todo caso.